nos pone como ejemplo un producto, un alimento, que es el trigo. Y nos pone otro, que es muy parecido al trigo. Es muy difícil distinguirlos. Y eso ocurre en el mundo. Vemos personas que aparentan ser una cosa y no lo son. Y el Señor ha colocado en mi corazón traer esa meditación. El uno es una espiga de trigo. Y esa espiga de trigo, cuando lleva fruto, se encorva, porque lleva fruto. Mientras que la cizaña, que no lleva fruto, es erguida, no lleva fruto. ¿Ya? Aparenta ser alimento, trigo, pero no lleva fruto. Otros dicen que la cizaña, el fruto de la cizaña es veneno. O sea que el propósito no es alimento, sino matar. La palabra de Dios dice que el diablo viene a matar, robar y destruir. Y eso es lo que quiere la cizaña. O sea que Dios quiere que lo busquemos, que nos acerquemos a Él, para que nosotros podamos ver con ojos espirituales y con oídos espirituales, como dice su palabra, para que podamos ver esos frutos. Si son frutos de justicia o si son frutos de destrucción, porque no son frutos sino veneno. Y quisiera llevarlo, mis hermanos, a esa palabra que está en Mateo. Y ese tipo de elementos están afuera, en el común, en los no creyentes también, pero también está en la iglesia. Lamentablemente es así. Y quiero llevarlos a la palabra de Dios que confirma eso, lamentablemente. En Mateo 13, dice lo siguiente. Pero antes de entrar en materia quiero decirles lo siguiente, mis hermanos. Jesús nuestro Señor hablaba por parábolas. Y sus discípulos, Jesús cuando les hablaba por parábolas a todo el mundo, a sus discípulos les explicaba muy bien lo que significaban esas parábolas. Eso me llama mucho la atención. Por eso es muy importante meditar la palabra de Dios y orar, porque ahí somos discípulos del Señor y vamos a recibir la misma instrucción que recibieron sus discípulos. En la parábola del sembrador, Jesús les explica la parábola muy claramente, pero también les explica lo de la cizaña. Y vamos a ir a esa porción de la Escritura. Amén. Mateo 13, 24, dice lo siguiente. Les refirió otra parábola. Después de que les dio la del sembrador, les habló de otra parábola, el Señor Jesús, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor,
¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Eso fue lo que explicó Jesús a las multitudes. Parábola. Y a veces es muy difícil entender. ¿Correcto? Y mira lo que dice más adelante, en el 36. Jesús explica la parábola de la cizaña. Y mira, atención, que esto es clave. En el 36. Entonces, despedida la gente, esa multitud que escuchó la parábola del trigo y la cizaña, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, a solas. Y si tú miras la del sembrador, lo mismo, a solas. Por eso es muy importante meditar la palabra de Dios a solas con el Señor. Amén. Por eso es importante orar a solas con el Señor, para que Él nos revele su palabra como se la revelaba a sus discípulos. No estoy diciendo que no es importante venir a la iglesia. Claro que sí es importante. Pero yo pienso que es muy, pero muy importante meditar la palabra todos los días y orar todos los días. Velad y orar para que no entres en tentación. Amén. Mira lo que dice aquí, importante. ¿Quedó claro? Que la palabra está confirmando lo que yo les había dicho. Que el Señor les explicaba a sus discípulos. Pues el Señor nos va a explicar esto hoy. Más allá de lo que podemos entender. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Nuestro Señor siembra la buena semilla. El enemigo que la sembró es el diablo. Lo dice aquí claramente. La siega, perdóneme. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero ahí no termina la cosa. Dios está diciendo que no se puede arrancar la cizaña porque también se puede arrancar el trigo. Y muchas veces los que sirven, los siervos de Dios, tienen que muchas veces hacerse, como quien dice, el tonto. Porque muchas veces la cizaña tiene una apariencia erguida, una apariencia santa, pero sus frutos muchas veces no los deja ver y sutilmente siembra cizaña. La cizaña tiene una característica, es una verdad
entre comillas, amañada. Y el único propósito de esa verdad es dañar, destruir, dividir. Y Dios quiere advertirnos y nos vamos a ir a una porción de la palabra donde Dios explica eso. Amén. Proverbios 6, mis hermanitos. Esto hay que decirlo, mis hermanos, porque lamentablemente se ha metido el enemigo y por los frutos los conoceréis, y Dios quiere que abramos nuestros ojos, hermanos. Proverbios 6, verso 16. Mira cómo empieza la palabra de Dios diciendo: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. O sea que la séptima es abominación para Dios. Una cosa es que esas 6 cosas aborrece, pero la séptima es abominación para Dios. Es algo, mejor dicho, tremendo. Por eso dice que esa séptima la vamos a explicar ahorita. No la soporta. Mira lo que dice aquí. Y empieza así: los ojos altivos aborrece el Señor. La lengua mentirosa aborrece el Señor. Van 2. Las manos derramadoras de sangre inocente aborrece el Señor. Van 3. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Van 4. Aborrece el Señor. Los pies presurosos para correr al mal. Aborrece el Señor. Van 5. El testigo falso que habla mentiras. Aborrece el Señor. Van 6. Y el séptimo: y el que siembra discordia entre hermanos. Abomina al Señor.